Bueno, ahí el sistema está avisando que estamos grabando. Sí. Buenas noches para todos desde Argentina. Yo estoy aquí presente tratando de conectarme con Hilario Humérez Chacma, que es un docente, es un profesor, un maestro que está por allá arriba, cerca del Cusco, en las montañas del Perú, en una zona hermosísima. Realmente estuvimos mirando todo el paisaje que rodea al lugar donde él está ubicado, con un emprendimiento educativo que llama mucho la atención, porque hace hincapié en la cultura andina primordial, ¿verdad? Y bueno, te voy a dejar, Hilario, que vos saludes a la gente y después vamos a entrar en el tema a ver de qué se trata, para que aprendamos contigo. Kusapanay, Anchata Añanchaiki. Muchas gracias por este intermedio de conocernos y contactarnos. Un agradecimiento a nuestros hermanos y hermanas, en especial a ti, por esta reunión. Bueno, Hilario, nosotros nos hemos conocido de la forma en que nos estamos conectando todos últimamente. La pandemia ha influido muchísimo para que nos entremos a poner en contacto a través de Zoom, ya que los viajes en estos 2 últimos años han sido prácticamente imposibles de realizar. Teníamos muchos proyectos con otras personas de Bolivia, de Perú, de viajar, de hacer encuentros con los hermanos indígenas de toda Uyayala. Pero claro, se fue dificultando, recién ahora estamos empezando a realizar encuentros. Sería maravilloso que podamos ir así a ese lugar donde tú estás, donde están realizando un programa educativo que es tan singular, ¿no? Y creo que lo están repitiendo en varios lugares del Perú. ¿Nos podrías contar? Creo que vivimos un tiempo de integración. Nosotros en mi nación le llamamos el Kapajkausay, que es el vivir, el volver a la comunidad, el volver a ese orden de la unidad, que estamos caminando hacia eso. Entonces, hoy entender que si nosotros no transmitimos información, no transmitimos conocimiento a nuestros hijos, entonces permitimos que alguien ponga al cerebro de nuestros hijos la información. Yo tengo 4 hijos, yo lo viví, lo vivo. Entonces, los hijos están con su identidad, lo expresan hasta una edad, pero es tan fuerte el sistema y el modelo educativo que después se van alejando poquito a poquito por esa programación. Entonces, decidimos también un grupo de hermanos junto con muchas comunidades decir, o nos quedamos con las manos cruzadas quejándonos o asumimos nuestro rol, nuestro papel de transmitir la cultura, de transmitir información, ciencia con una categoría hacia nuestros hijos. Por eso es que ahí estamos dando la es... bienvenida a un compañero tuyo, Julio Paniura. es un hermano mío que... Está ingresando, no sé si va a entrar con la cámara, va a hablar o simplemente espectador. Y bueno. Sí, es un... Bienvenido, hermano entonces. nuestro, es un hermano nuestro de la nación Chucho. La nación Chucho es una nación que mantiene su cultura, su ropa. Estamos en ese proceso de afirmar no solo la vida, sino de reafirmar también nuestra identidad, como decía, pero esta vez con categorías que nos permitan a nosotros también ubicarnos en el mundo, hermana. Claro. El proyecto se llama Sacsamaru. Yo he visto unas fotografías hermosas
dice que Saxamaru congrega todas las energías al servicio de la naturaleza, parte de la vida y practica la reciprocidad. Así ésta se nutre del tiempo. Desde aquí, desde el Centro Cultural Interétnico, entonces te vamos a preguntar cuáles son los métodos que están utilizando como para llegar a las personas. Creo que no son solamente niños, sino también hay algunos jóvenes y adultos que están ingresando en ese mundo de las matemáticas como era en la antigüedad, ¿verdad? Y En que tiene sí, que ver con esos valores de reciprocidad, del AINI, todo ese intercambio que es tan maravilloso. en sí, ¿Qué desees, Julio? ¿Qué desees? Queremos verlo. le escuchamos al hermano Julio. Está sin cámara. Ahí está. Buenas noches. Buenas noches, Julio. Ahí está. Sí, ahí Hola. estamos entonces. Sí, seguí charlando, Hilario, cuando él quiera que Eh, levante la mano y le damos la palabra. Toda cultura, el hombre cuando pasa a la era neolítico, tiene que enfrentarse a la revolución que aparece, con la revolución de sociedad, aparece la agricultura y la Claro, ganadería. claro. Entonces, Fueron ahí, procesos, ¿no? por supuesto, ahí empieza la sistematización, la normalización de transmitir información. Entonces, la propia necesidad obliga al hombre a tener una institución académica donde solucione los problemas de la familia y de un pueblo. Así ha pasado acá también, desde Caral, Tiwanaku, hasta los señores incas. Entonces, hoy ese papel lo está asumiendo una institución regular del Estado, pero la programación no es nuestra, sino obedece a otro interés. Ajá, Pero en claro. cambio, la transformación está yendo en los pueblos. Cuando uno ve, los pueblos empiezan a danzar, los pueblos empiezan a transmitir conocimiento, entonces uno se ve aislado de la educación regular. Entonces ahí tenemos que enfrentarnos a un problema. ¿Lo hacemos de una manera aislada o empezamos a construir una institución donde podamos todos congregarnos y empezar a caminar nosotros mismos sin aislarnos del mundo, del conocimiento que hay? Entonces, Saxamaru es una aspiración de muchos hermanos, abuelos, hermanos nuestros del campo, de la Saxamaru, ciudad. ¿qué palabra es? ¿Es quechua o aymara? Es una palabra quechua compuesta. Saxa Ah, es compuesta. satisfecho. Saxa, el término saxa es estar satisfecho, es cabeza lleno de conocimiento. Ah, Saxa es, como le digo, estar satisfecho. ujú. Amaru se asocia siempre al conocimiento. Amaru es la columna vertebral que tenemos en el cuerpo y esa columna vertebral está conectado a Ajá. nuestro cerebro. Entonces, Saxamaru es cabeza lleno de conocimiento. Es una palabra compuesta. Hay una de las publicaciones en tu página que yo ahora le voy a pasar a los que están mirando este video, que lo vamos a pasar por Google Watch y todas las redes que compartimos. Voy a pasar el link para que te ubiquen, porque te Por ubican en favor. Facebook con tu nombre, Hilario Humérez, con Z final, Chacma, ¿no? Así es. Luego lo vamos a repetir. Y, y ahí pueden mirar todas las fotos, porque hay una escuela, hay un edificio donde están todos ustedes parados, inclusive hay aulas donde estás tú proyectando pequeños videos, haciendo trabajos prácticos con figuras, así con esquemas, con maderas, con distintos materiales didácticos. Es muy, muy recreativo, el sistema de aprendizaje es muy dinámico.
Eso es Cre- lo que se ve en esa página, es realmente una cosa hermosa, ¿no? Hemos tratado, estamos tratando, hemos tratado y trataremos de utilizar la memoria evolutiva y colectiva que poseemos. Y dentro de eso es una acción colectiva donde hemos ido recuperando cómo era el modelo educativo de nuestros abuelos y la pedagogía. Entonces, por acá todavía la pedagogía en quechua se dice Rikurulleiman, Rikuruspaka Ruarulleimanmi, traducido al castellano dice, yo deseo verles, si lo veo, lo voy a hacer, lo voy a imitar. Ahí le Ese ha damos la sido, bienvenida a Miguel también, y de paso podés Miguelito, repetir la palabra pedagogía en quechua, que, claro, porque es la forma de llevar al conocimiento, de ayudar, ¿no es cierto?, de utilizar estrategias para educar. A ver, repetila, que está buena. entonces en quechua es yachachi, es Ajá, el arte de enseñar, qué pero lindo, claro. el hombre andino o el hombre tahuantinsuyano tiene su particularidad de aprender. Ajá. Él dice, Rikurulleiman, Rikuruspaka Ruarulleimanmi. Traducido al castellano dice, quisiera ver, lo voy a hacer. Ah, Entonces, esa es nuestra forma como de aprender de despertar la nosotros. curiosidad, ¿verdad? Por supuesto, es que Ah, cuando que, nosotros claro, analizamos el proceso del desarrollo del hombre andino, vamos a encontrar etapas como del Puglia y el claro, Muspa y el Cusqui. Entonces, ya también la educación regular no nos toma en cuenta en eso, sino nos pone directo al libro cuando no es nuestro potencial del hombre andino aprender de esa manera. No claro. estamos diciendo que no sabemos leer, sino nuestro potencial andino es, quisiera verlo, La lo voy a observación, hacer, me claro. va a gustar y lo voy a Ujú. hacer con gustando, jugando, ¿eh? Exacto. Y sobre todo la observación de la naturaleza, ¿verdad? Y de las Es un cosas primer que son como no. horizonte en la parte filosófica. eh, Ujú. eh, Como dice, bueno, entonces para nosotros la naturaleza es un sujeto, un ser vivo. Entonces, Claro, como para mí es un ser vivo, es el otro. Entonces, como yo soy el otro, interdependemos, interactuamos. Y la madre naturaleza tiene más ciencia que todos los científicos unidos en el mundo. La madre claro. naturaleza es así, entonces, y su ciencia ha emergido de la vida. Y cuando la ciencia, Por algo el viejo dicho que reza, la naturaleza es sabia, decimos. La naturaleza es y sabia porque muestra todo, ofrece, reacciona, ¿verdad? Ante la acción del hombre, y también la naturaleza reacciona, enseña en- mucho. entonces, como la madre tierra tiene vida, su conocimiento, su sabiduría, su ciencia emerge desde la vida misma, no emerge de la especulación. Entonces, Perfecto. lo que ha emergido ha funcionado bien para garantizar la vida, para dar la abundancia al ser vivo. Pero esa abundancia alguien está controlando a través de un sistema. Entonces, para controlar tengo que crear el caos, el orden de la no unidad, ¿eh? Ajá. Entonces, la madre naturaleza ha emergido desde la vida, desde el orden de la unidad. Entonces, cuando uno en su primer horizonte observa la naturaleza y luego complementa con Mario Bunge o con otras metodologías de investigación, Ajá, vamos a llegar a un horizonte de vivir y de interesarnos en el otro. claro, qué importante, porque la comunicación entre el educador y la persona que está aprendiendo, en realidad es un intercambio, porque los maestros vamos aprendiendo con nuestros alumnos y a medida que se van dando las cosas, vamos también descubriendo cosas nuevas. No, no estamos siempre
con el conocimiento acá arriba y ellos son los que tienen que recibir nomás, sino que es una participación activa entre el maestro y el alumno. Fíjese, para el educador andino, un niño de 6 años todavía no está en la pregunta o ya no está en la pregunta de quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. Eso ya está respondido. Cuando el niño viene a sus 6 años a una institución, ya está completo la identidad y acá el ñoscón está ya, es un niño con identidad. Sabe Si yo como maestro perfectamente. voy a, si yo como maestro voy a tener un criterio de que viene un niño con maceta vacía y yo lo voy a formar, entonces Claro, ya tengo mi primer paradigma, que quizás claro. no sea la más adecuada. Entonces, No, para el claro, maestro andino, un niño de 6 años ya es una cultura viva, ya tiene perfecto. toda la identidad completa. Entonces, ¿por qué? Porque Es una entendemos actitud de que, respeto, ¿no? Hacia por el, supuesto, claro. ¿por qué? Porque acá en el Ande de 4 a 7 años hacen el corte de pelo, porque creemos que en ese periodo ya el cerebro se desarrolló. Entonces tenemos que hacer una actitud científica de cortar el pelo, porque si no la rebeldía en el niño empieza a expresarse. Entonces por eso es que el promedio es de 4 a 7 años. Entonces, Ah, el qué corte de pelo es interesante. un tema muy científico, no es, bueno, ahora se ha hecho y más económico, ¿no? Más económico, Claro. a lo menos por algunas zonas, y se ha aislado de la parte científica, ¿no? Una preguntita, porque Vamos. vamos a hacer un pequeño corte y después continuamos. Pero es muy importante Perfecto. lo que te voy a preguntar, porque yo estuve mirando en algunas páginas el lugar donde ustedes viven y resulta que hay una página de turismo donde dice que no hay instituciones educativas en ese lugar. ¿Podés decirnos dónde es la población, la ciudad donde están? ¿Cómo se llama? Queda en la organización política en el Perú es así, ¿no? Ahí está Sí, el país de Perú, que tiene 24 regiones, y una sí, de las regiones es Cusco. sí, Cusco. Queda en Cusco como Sí, región. sí, Cusco tiene 13 provincias y queda en la provincia de Anta, en la comunidad anda, campesina de Aparquilla, que ahí está. está a 40 minutos de Bueno, la ciudad del Cusco. Es un perfecto. hermoso campo Para donde que está sepan rodeado de todos montaña. entonces los que están mirando, Aparquilla es un poblado, una ciudad en progreso, en formación, donde hay instituciones educativas. Quizás no sean del formato que conocemos al estilo europeo, como estamos acostumbrados todos. Es una forma distinta de educar, una manera de convivencia diferente, pero así como la promocionan para que haya turismo, también sepan, señores de las páginas de turismo, que Aparquilla tiene educadores de esta talla, como es Hilario, que es toda una personalidad, nos está enseñando una forma distinta de vivir, una forma distinta de participar educando y de tratar a sus alumnos con un respeto y un amor, el amor a la naturaleza, que es lo más importante. Eso no quería que se me escape en toda la Perfecto, reunión. perfecto. Sí, Entonces, Sacsamaru es una institución que su finalidad es dar soluciones a los problemas de la familia, de la comunidad, desde un horizonte filosófico científico. Sacsamaru es una intención de muchos pueblos, muchos hermanos del Tahuantinsuyo y de muchos de partes del mundo. Sacsamaru trata de ponerle a nuestra civilización que se manejó en el conocimiento, no se manejó como mucha información quisiera hacernos creer.
Acá hay filosofía, categorías de filosofía, la claro. lógica, el derecho, la estética, etcétera, etcétera. Hay ciencia, en quechua se dice camayo, camaj, ciencia. Hamutaj se dice el pensador, el filosofía que tiene sus categorías también. Entonces, felizmente están las manifestaciones en nuestras comunidades. Por eso que Saxamaru, como nuestros hermanos Freddy, nuestro autoridad Miguel, José Luis, el hermano Joan, Julio, etcétera, etcétera, que son docentes, el A objetivo todos es docentes. ir directo a las comunidades donde están las manifestaciones y las evidencias de nuestra cultura. Claro, No, desde ahí empezamos a plantearnos N cosas y decir, ¿por qué nos educan para traernos del campo a la ciudad y engordar los cinturones de la ciudad cuando nosotros tenemos recursos, tenemos todo el potencial? Entonces, claro. eso obedece a una consigna de inducirnos. Para que los conocimientos luego sean aplicados justamente para que ese lugar se vaya enriqueciendo y que la convivencia entre ustedes, la participación, le dé un empuje al lugar, a ustedes mismos. Y obviamente las grandes ciudades hoy en día son un foco de contaminación en todos sentidos, no solamente en cuestiones de bacterias y virus, sino en la forma de falta de respeto entre las personas, la violencia, todo eso. En ese lugar ustedes es como que están en en una idea de vida totalmente distinta, hasta envidiable se podría decir, ¿no? Desde Eh, nuestros lugares. Muy agradecido, pero también interactuamos con nuestros hermanos de la ciudad, con nuestros Obvio. hermanos del mundo, interactuamos. ¿Cuántos son los que están trabajando ahí? ¿Cómo fue? ¿La escuela la fueron formando así como en comunidad? La fueron levantando? ¿Era un edificio que ya estaba haciéndose? ¿Nos podés contar un poquito la historia de cómo se formó el lugar? Eh, es, es la suma de fuerzas, Ajá, es la suma de aspiraciones, es la suma de intenciones, es la perfecto. suma de pensamientos, es la suma del todo. Hubo hermanos que acá en Aparquilla nos dieron el terreno, hubo Ujú. hermanos que gestionaron los materiales, hubo hermanos que pusimos la mano de obra desde Qué lindo, de una abuela de 80, 90 años, abuelos, hasta niños, hasta hermanitos de 4 o 5 años que pusieron la fuerza, su esfuerzo, ponen. Hubo hermanos desde la Polinesia, los Mauris, hermanos de la Argentina también que nos ayudaron. Entonces, claro. es la suma Es una forma de, de trabajo colectivo, en quechua se llama mita, faina la mitad. comunal. Ujú, Faina claro, comunal. Claro, la historia nos sí, ha puesto aislado a la trascendencia de la mita. Nos ha puesto como esclavos solamente mita, ¿no? Mita es sí, sí, la hay un suma, falso concepto sobre la mitad, eh, claro. o aislado creo a la cultura, ¿no? Con algunos, cuando el hermano historiador no entiende, entonces aplica deducciones, ¿no? Porque Claro, ha tenido conocimientos previos. Pero en una claro, comunidad, para nosotros, la mita es ir toda la comunidad y sembrar el trigo, sembrar el maíz, todos. Entonces, eso es mita para nosotros, faina comunal. sí, 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 Entonces, sí, entiendo. Saxamaru se hizo en base a la mita, en base a la huayca, suma de fuerzas, en base al Aini, donde todos nos ayudamos, en base a Claro, al Yanan, la complementariedad. Ese concepto de Yanan, complementariedad, y el Yanan no solo es pues, complementariedad, tiene el Masanti, tiene el Tincuy, el Tupay, ¿no? Que
Sax Amaro es resumen de todo eso. Es resumen, entonces, es intención y la suma de fuerzas para poder empezar con nuestra propia institución, donde Claro. podamos pensar nosotros mismos, sin aislarnos, sin desintegrarnos. ¿Tienen alguna interacción con otros centros educativos eh, de, otros poblados cercanos? ¿Están en contacto así entre ustedes? ¿O hasta ahora lo van haciendo? Van, por ejemplo, me dijiste, a la ciudad, tienen contacto, ¿no es cierto? Pero yo lo que quiero saber es si este mismo proyecto se está haciendo en otros lados, porque hay una intencionalidad, se nota en los hermanos peruanos, que hay una intencionalidad de volver a la educación de los antiguos, como también acá en Argentina se está intentando lograr desvincularse un poco de lo que es la educación europeizante, donde todo el centro del mundo y la educación pasaba por los libros de pedagogos, culturas que no tenían nada que ver con las nuestras. Porque sabes que Argentina es un país, así como lo es Perú también, donde hay mucha gente descendiente de pueblos originarios, también hijos de europeos, o sea, es una fusión de culturas. Y eso no se puede negar. Entonces hay que rescatar también esos valores de participación y de convivencia. Entonces mi Cre pregunta es si ustedes hacen eso, de intercambiar con otros. Empezaré por lo último. Creo que América, después de 500 años, es una síntesis cultural, racial, es Claro, una síntesis de todo. Eso lo expresa. O sea, si no tengo una interpretación de una realidad, podemos quedarnos estancados en el tiempo con claro. dogmas y cargas. Sí, sí, sí. Yo creo que Estados Unidos va a tener que aprender de nosotros porque Estados Unidos recién Sí, está empezando a entender esta síntesis cultural que está viviendo. Si no, claro. uno vaya a ver a los hermanos mexicanos, hacen una protesta y salen con su bandera mexicana y dicen, pero hoy estás en Estados Unidos. Ah, caramba, cierto. Pero sacan a la Virgen de Guadalupe. Claro, Entonces, como que se les ¿cuál? mezcló todo. Entonces, creo que gracias a N cosas, no voy a negar una realidad histórica de lo que ha pasado, Claro, pero después de 500 años somos una síntesis cultural, somos una síntesis de todo, racial, somos una síntesis. Entonces, el convivir va a ser en base a lo que ahorita está sucediendo y respondiendo a tu pregunta. claro. Creo que ese oleaje de cambio que nosotros lo llamamos el Capac Causay, el retorno del Pachacuti por 2000 años, el Pachacuti del Padre Viento. Sí, Entonces, eso nos está empujando a nosotros a entender que debemos vivir como comunidad. Y la Madre Tierra es la única casa que tenemos por ahora. Tiene que entenderlo el hermano que fundamental. ya acá solo ve números. Claro, Tiene que entenderlo el hermano que tiene mucho resentimiento o el hermano que ha pasado dolores. Yo también he claro. pasado dolores. Entonces, si no lo Sí, sí, entendemos, que primero es nuestra casa, la madre tierra, y si no lo cuidamos y no empezamos nosotros a demostrarle una categoría filosófica, como la madre tierra es un ser vivo que llega a ser sujeto y no objeto, entonces recién voy a poder perfecto. entenderle con ese concepto de Pachamama, madre tierra. Entonces, Sí, cuando yo le veo que es un ser vivo, entonces recién voy a ver que la madre tierra tiene vida, tiene pulsación, tiene un campo magnético, tiene un conocimiento, tiene un sentir, un pensar, porque es un ser vivo. Eso es un claro. horizonte de un pensamiento aparentemente pareciera del pasado, pero cuando uno lee ahora al señor Chomsky, a Enrique Dussel, a todos los filósofos dicen, vaya,
hay que aprender de los hermanos que aparentemente son indígenas, ¿no? Bueno, por decirlo, yo soy indígena porque Claro. legalmente me da mayor ventaja legal. Está Así bueno. es. Ah, Entonces, Hilario, qué ¿qué sucede? conversación tan hermosa que estamos teniendo. ¿Qué Yo, sucede si yo tengo el programa, este Zoom con el que estamos participando, tengo la modalidad gratuita y tiene un tiempo limitado. Así que Perfecto. si tus otros compañeros no van a saludar, los saludamos desde acá y yo te pido que hagas un englobe para cerrar esta primera entrevista, porque te voy a convocar para dentro de un tiempito a que participemos con imágenes y con alguna otra cosa que podamos hacer cuando vos estás ahí en el campo con tu gente. Entonces desde acá nosotros podemos estar mirándote y charlar así, hacer una pequeña grabación para que nuestra gente vea y que vayamos aprendiendo contigo. ¿Eh? Primero agradecerte, Panay. Gracias, hermana. Sacsamaru es una institución de continuidad histórica ancestral. Es un centro del conocimiento que nosotros estamos llenando ese conocimiento y muchos hermanos, ya no solo de América, sino del mundo. Sacsamaru es la aspiración, es la intención de suma de fuerzas, de conocimientos, de pensamientos, para que nos lleve al Kapajkausay a vivir en abundancia, a vivir en conocimiento, a vivir en conciencia En y armonía. llegar a la libertad. Eso es Sacsamaru. Una belleza, realmente. Bueno, yo soy agradecida de que ustedes estén ahí del otro lado y que nos des una oportunidad de acercarnos a esa realidad tuya en la que podemos aprender. Inclusive hoy estaba mirando en una página de la provincia de Jujuy. Nosotros estamos en el nordeste de Argentina, más cerca del Paraguay y Brasil. Y Jujuy está del lado de los Andes, ¿no? Jujuy, Salta, en el noroeste. Y ellos también están implementando algunos proyectos así, inclusive a nivel terciario, como para formar técnicos en conocimientos indígenas. Entonces quiere decir que tenemos que seguir con esto, tratar de ir invitando a otra gente y que tú te encuentres con ese profesor jujeño y que intercambien, porque ellos también hablan quechua. Nosotros acá hablamos más el guaraní. Pero bueno, así es la cosa. Por suerte Sí, tenemos esta lengua que nos une, ¿no? tenemos, tenemos el medio que es el Internet, Claro, tenemos la lengua de la comunicación, así pues que nos estamos apropiando. sí, hay que aprovechar toda esa tecnología justamente para poder mejorar entre todos. Un abrazo grande, un abrazo para todos ustedes, sus mujeres, sus niños, y que todo esto nos lleve a un estilo de vida en el que nos sintamos más hermanados. Creo que venimos de la misma fuente, de nuestro mismo padre, madre, Claro, el cual ya somos hermanos porque el sol nos da a todos su energía y la madre tierra su abundancia. así Hasta es. luego, hermana. Un honor y saludos a mis hermanos. Hasta luego, un abrazo Hasta grande. luego.